Detrás de los lujosos apartamentos de Chelsea y las deslumbrantes fiestas de la alta sociedad, se ocultaba una historia oscura de obsesión, decadencia y enfermedad mental. Era un mundo donde el dinero compraba el silencio y las apariencias lo eran todo. Pero en medio de ese espejismo dorado, una tragedia crecía en las sombras, alimentada por los delirios de una madre posesiva y la inestabilidad de un hijo atrapado en su propia mente. Barbara Daly Baekelen tenía todo lo que cualquier mujer de su época podía desear: belleza, riqueza y acceso a la élite cultural. Una mujer que deslumbró a la alta sociedad con su encanto y belleza, pero cuya vida estuvo marcada por la ambición desmedida, el infortunio y la locura. Nacida en un mundo de oportunidades, parecía destinada a un futuro brillante. Sin embargo, su vida no fue un cuento de hadas, sino un laberinto de excesos y traiciones. Y como punto máximo de esta historia siniestra, está la relación que ella tenía con Anthony, su único hijo. A medida que los años pasaban, la convivencia entre ambos se volvía más turbia, dominada por un amor obsesivo y una lucha constante contra la locura. Lo que comenzó como una vida de ensueño, pronto se transformó en una pesadilla de la que ninguno de los dos pudo escapar. En una fría noche de noviembre de 1972, en su elegante apartamento de Londres, la historia de los Baekelen alcanzó su clímax más siniestro. Un evento perturbador estaba a punto de ocurrir, sellando el destino de una familia maldita. Fragmentos de la noche. Barbara Daly nació en Boston en 1922, en el seno de una familia de clase media. A pesar de no pertenecer a la aristocracia ni a las grandes fortunas, su madre siempre tuvo la ambición de que Bárbara escalara socialmente y se asegurara un futuro privilegiado. Sin embargo, la vida de la joven se vio sacudida por la tragedia cuando su padre se quitó la vida con gas en el garage familiar. Ese evento dejó una marca profunda en Bárbara, no solo emocionalmente, sino también en su percepción del mundo. Desde temprana edad, aprendió que la vida podía cambiar en un instante y que la fragilidad mental era algo con lo que tendría que lidiar para siempre. A pesar de este oscuro comienzo, Bárbara fue criada con la firme creencia de que su belleza sería su mayor activo, y no estaba equivocada. En su juventud, Bárbara se convirtió en una mujer deslumbrante, con una presencia magnética que la llevó a trabajar como modelo en Nueva York. Su rostro apareció en revistas de moda y su atractivo la convirtió en una de las mujeres más codiciadas de su generación. Fue invitada a los eventos más exclusivos y con el tiempo comenzó a relacionarse con la élite cultural e intelectual. Fue en este entorno donde conoció a Brooks Baekelen, heredero de la fortuna de Bakelite, la empresa responsable de la creación del plástico sintético. Rico, carismático y cosmopolita, Brooks era el partido ideal para Bárbara, quien, alentada por su madre, se propuso a conquistarlo. El matrimonio fue rápido y deslumbrante, y la pareja se convirtió en una de las más glamurosas de la época. Juntos viajaron por Europa, se codearon con artistas y escritores de renombre, y parecían encarnar la vida perfecta de una pareja de la alta sociedad. Sin embargo, detrás del lujo y las apariencias, el matrimonio era un desastre. George Brooks Baekelen había nacido en Nueva York en 1921, dentro de una de las familias más influyentes del siglo XX. Su abuelo, Leo Baekelen, había inventado la bakelita, el primer plástico sintético, y con ello sentó las bases de la industria del plástico moderno. Esa invención convirtió a los Baekelen en una familia intensamente rica, con un apellido asociado al progreso científico y la innovación. Sin embargo, a diferencia de su abuelo, Brooks no tenía interés en la industria del plástico, ni en continuar con el legado familiar. Desde joven mostró una gran pasión por la literatura y el arte, inclinaciones que lo alejaban de los negocios y de las expectativas que su familia tenía para él. Culto, carismático y con un espíritu aventurero, Brooks prefería los viajes y la exploración intelectual.
antes que el mundo de los negocios. Las dos personalidades de los recién casados no eran tan disímiles, pero algo no funcionaba entre ellos. A medida que pasaban los años, la relación entre Bárbara y Brooks se volvió cada vez más turbulenta. Las infidelidades eran constantes por ambas partes, y la relación se tornó tóxica, llena de peleas y episodios de abuso emocional y físico. Bárbara había crecido con la idea de que debía aferrarse a un hombre rico para asegurar su futuro. Se negó a aceptar el fracaso del matrimonio. A pesar de las humillaciones y el distanciamiento de Brooks, insistió en mantener la relación, convencida de que la posición social y la riqueza lo eran todo. Bárbara era posesiva, celosa y emocionalmente inestable, y Brooks, aunque inteligente y encantador, no tenía la fortaleza emocional para enfrentarse a ella. Se convirtió en su prisionero, atrapado en una relación donde la atracción inicial se transformó en resentimiento. En medio de esta relación tormentosa, en 1946, nació su único hijo, Anthony Bacon, quien acabaría jugando un papel central en la tragedia que marcaría sus vidas. Con el tiempo, Brooks llegó a un punto de quiebre. No soportaba más a Bárbara, sus manipulaciones y su dominio absoluto sobre sus vidas. Finalmente tomó la decisión de abandonarla y empezar una nueva vida lejos de ella. Bárbara no aceptó el abandono con facilidad. Lo persiguió, lo acosó y trató de manipularlo para que regresara. Pero Brooks ya estaba decidido. Se fue de la casa, dejó a su hijo atrás y se mudó con una nueva pareja, una mujer más joven con la que buscaba reconstruir su vida. Fue el final de su relación con Bárbara, pero no el fin de su influencia en su vida. Criado en el lujo y la decadencia, Anthony Bacon nació destinado a heredar una fortuna, pero terminó atrapado en una espiral de inestabilidad, obsesión y tragedia. Hijo único de un matrimonio disfuncional, su vida estuvo marcada por el abandono paterno, la manipulación materna y una enfermedad mental que lo arrastró a su destino sombrío. Desde su infancia, Anthony mostró signos de que algo no estaba bien. Aislado, inestable y con un temperamento difícil. Nunca logró encajar del todo en el mundo en el que había nacido. Su relación con su madre fue más que problemática. Una mezcla de amor, control y una dependencia enfermiza que terminaría sellando el destino de ambos. Pero su infancia fue cualquier cosa menos idílica. Su padre era frío y distante, mientras que su madre lo sobreprotegía y dominaba de manera obsesiva. Anthony creció en un hogar donde el amor se confundía con el control y donde las emociones explotaban sin previo aviso. Desde pequeño tenía arrebatos de ira inexplicables, dificultades para relacionarse con otros niños y un comportamiento errático que preocupaba a quienes lo rodeaban. Su madre, en lugar de buscar ayuda profesional, lo trató como una extensión de sí misma, volviéndose cada vez más posesiva con él. A medida que crecía, los problemas de Anthony se hacían más evidentes. Era un joven inteligente y culto, pero con una mente turbulenta. Sus cambios de humor eran extremos, pasando de la calma a la agresividad en cuestión de minutos. La relación con su madre se volvió más intensa y sofocante. Bárbara no soportaba la idea de que Anthony pudiera alejarse de ella, por lo que ejercía un control absoluto sobre su vida. Decidía con quién podía hablar, qué debía hacer, y según algunos relatos, incluso trató de influir en su sexualidad. Cuando comenzó a sospechar que su hijo podía ser homosexual, Bárbara entró en una crisis. En una sociedad donde la homosexualidad aún era tabú, ella lo veía como una desviación que debía corregir. Aquí es donde la historia toma un giro perturbador. Algunas versiones afirman que Bárbara intentó curarlo a través del incesto, una teoría escalofriante que ha sido mencionada por personas cercanas a la familia. Este periodo de su vida estuvo lleno de internaciones psiquiátricas, intentos de tratamiento y enfrentamientos familiares. Su padre Brooks se desatendió de él y Bárbara lo sometió a una presión psicológica insoportable. En los años previos al desenlace final, Anthony ya mostraba un comportamiento peligroso e impredecible. Tuvo episodios de violencia, amenazas y crisis de ansiedad.
En varias ocasiones atacó a personas cercanas a él, incluyendo a su madre. Bárbara, en lugar de alejarse, se aferró aún más a él, convencida de que podía controlarlo. Los dos vivían en una burbuja tóxica, donde la dependencia y la locura se alimentaban mutuamente. En 1972, la relación entre Bárbara y Anthony estaba más tóxica que nunca. Bárbara se negaba a aceptar la independencia de su hijo y seguía ejerciendo control absoluto sobre su vida. Su obsesión enfermiza por corregirlo y salvarlo lo asfixiaba. Anthony, por su parte, se volvía cada vez más inestable, impredecible y violento. En su interior, crecía un sentimiento oscuro que iba a salirse de control. Había dado signos antes, pero nadie sospechó lo que iba a pasar. Días antes del crimen, los amigos y conocidos de la familia notaron que algo andaba mal. Hubo reportes de peleas intensas entre madre e hijo y de un creciente malestar en Anthony, pero nadie intervino. El 17 de noviembre, la tensión llegó a su punto máximo. La versión más aceptada es que Bárbara y Anthony discutieron violentamente en su apartamento de Chelsea. Nadie sabe exactamente qué desencadenó el ataque final, pero lo que ocurrió después fue brutal. Anthony, en un arrebato de furia, tomó un cuchillo de cocina y apuñaló a su madre en el pecho, perforándole el corazón. Bárbara falleció casi al instante, desangrada en el suelo de su lujoso apartamento. Después del asesinato, Anthony no intentó huir ni ocultar el crimen. Se quedó en la escena en un estado aparente de calma. Cuando la policía llegó, lo encontraron junto al cuerpo de su madre, sin mostrar señales de arrepentimiento o sorpresa. Fue arrestado de inmediato. Dado su historial de problemas psiquiátricos, Anthony no fue enviado a una prisión común, sino a Bradmoor Hospital, un hospital psiquiátrico de alta seguridad en Inglaterra, donde permaneció durante varios años. El sistema judicial británico, sin embargo, no lo consideraba un peligro permanente, por lo que en 1980 fue liberado bajo supervisión. Esta decisión fue muy criticada, ya que Anthony había demostrado repetidamente que era inestable y violento. Tras su liberación, fue extraditado a Estados Unidos, donde se reunió brevemente con su padre Brooks Bakeland. Pero la reunión no fue nada emotiva. Brooks nunca lo perdonó por haber ultimado a Bárbara, y no quiso hacerse cargo de él. Anthony terminó viviendo con su abuela paterna en Nueva York, pero su inestabilidad volvió a manifestarse rápidamente. Poco después de su llegada intentó asesinarla con un cuchillo, lo que lo llevó a un nuevo arresto. Esta vez fue enviado a la prisión de Rikers Island, una de las más peligrosas de Estados Unidos. No pasó mucho tiempo allí. El 21 de marzo de 1981, apenas unos días después de su encarcelamiento, se quitó la vida en su celda, ahorcándose con una bolsa de plástico. Después del asesinato de Bárbara y la caída de Anthony, Brooks intentó distanciarse de la tragedia. Se refugió en su nueva vida, evitando hablar del caso y manteniéndose en la sombra. Aunque ya había abandonado a su familia años antes, el deceso de su exesposa y su hijo fue un golpe que nunca pudo borrar por completo. Pasó el resto de su vida evitando cualquier contacto con la historia de los Bakeland, hasta su fallecimiento en 1992, lejos del escándalo y la desgracia que habían marcado su apellido. Espero que esta historia haya sido de tu agrado. Como cada noche, agradezco que estén aquí, disfrutando una historia o una leyenda más de este canal, que cordialmente les abre las puertas para que se suscriban y formen parte de esa gran comunidad. Eso es Fragmentos de la Noche, donde despertamos tus peores miedos. Dulces sueños.